Hola mis amigos ministros y ministras de la Eucaristía. Bienvenidos a esta página de YouTube donde daremos continuidad a nuestra formación como ministros y ministras de la parroquia Niño Jesús. Pero antes de comenzar quisiera invitarles a ustedes a colocarse en una postura de oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine en estos momentos de estudios para que nosotros podamos escudriñar más la palabra de Dios y que este Espíritu nos dé la luz para nosotros florecer en el amor, en la caridad y en la esperanza y con mucha fe servir a nuestros hermanos que tanto nos necesitan. Por eso yo les invito a ponerse en oración y hacer esta pequeña oración junto conmigo. Jesús Maestro, tú me dices, yo soy la vida, el que come mi carne tendrá la vida eterna. En el bautismo y en la confesión me has comunicado esta vida y ahora la nutres, haciéndote mi comida. Toma mi corazón, despréndelo de los bienes, de los placeres, alegrías y vanidades de esta tierra. Te amo con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Tú eres mi bien infinito, mi eterna felicidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María, que también nos acompaña, que nos sigue en este sendero de la vida, que ella sea nuestra mejor compañía, nuestro amparo y nuestra protectora. Digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quisiera que ustedes sepan que voy a utilizar este libro, que es un diccionario bíblico, para algunos términos como qué significa la palabra Eucaristía, para nosotros ir entendiendo un poco mejor estos términos que es tan común en nuestro lenguaje, pero que muchas veces nos es bien difícil de explicar. También vamos a utilizar nuestra Sagrada Escritura, la Biblia. Me imagino que ustedes tienen en casa sus Biblias, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar una Biblia. Y como siempre, ¿verdad? También en nuestra mano debemos tener nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, porque son documentos muy importantes, son textos que nosotros debemos aprender y a utilizar y pues vamos a manejar también el lenguaje de la Iglesia, ¿no? Sobre todo en estos temas que son un poco bien difíciles, y especialmente cuando nosotros tenemos que explicar sobre la Eucaristía. A veces se nos traba la lengua, nos equivocamos o decimos a veces cosas que no están de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, pero claro, con toda la intención de la fe de querer ayudar a las personas a entender lo que significa la Eucaristía. Sobre todo cuando hablamos con nuestros queridos hermanos separados con el tema de la Eucaristía, a veces ni sabemos ni cómo explicarles a ellos lo que nosotros celebramos en las misas. En realidad es una Eucaristía. También quisiéramos enseñarles a ustedes este libro
que es un comentario de este autor que está aquí y de la cual vamos a utilizar muy breve, pero sobre todo con la explicación de la última cena de Jesús en el lavatorio de los pies, no laboratorio, lavatorio de los pies, y qué significa en ese contexto según San Juan. Ok, entonces vamos a comenzar nosotros leyendo nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a tomar nuestra Biblia. Espero que ustedes tengan su Biblia. Ya. Y vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 19 al 20, que dice: Y tomando un pan, habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Este es mi cuerpo, que por ustedes será entregado. Hagan esto en memoria mía. Y el cáliz asimismo, después de haber cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza de mi sangre, el que por ustedes será derramado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de la Eucaristía como tema teológico no lo vamos a tratar, pero sí lo vamos a tratar desde la perspectiva espiritual, en la cual para nosotros representa y lo que eso significa cuando nosotros vamos para la misa, cuando nosotros participamos de la fracción del pan, cuando comulgamos, y sobre todo cuando nosotros, ustedes más que nada, como ministros de la Eucaristía, llevan la Santa Comunión o el viático también conocido a nuestros queridos hermanos que están enfermos y a nuestras enfermas, ¿verdad? El texto de nosotros comienza con una pequeña historia. Entonces la historia dice así: la entrega es indispensable en la Eucaristía, tal como lo hizo Jesús. Jesús entregó por amor, entregó su vida, entregó su amor, entregó todo por nosotros. Escuchamos un relato, una historia de un sacerdote que va de viaje. Entonces el sacerdote cuenta su historia diciendo: el avión hizo escala en el aeropuerto en Moscú. Era un domingo. No me sería posible celebrar la misa por no disponer de una capilla. Mas pensé, quizá pueda arreglármelas. En el restaurante quise comprar una botellita de vino. No tenemos vino, me respondieron. Ya no era posible celebrar una misa real. ¿Y por qué no celebrar una Eucaristía espiritual? Comencé mi celebración particular. Todo transcurría a las 1000 maravillas, pero mi estrecimiento fue grande cuando llegué al momento de la consagración. No tenía ofrenda, no había pan, no había vino, ni cuerpo ni sangre que entregar. ¿Era tal vez el momento de entregar mi propia vida, mi propio cuerpo, mi propia sangre? El sacerdote tembló. Qué fácil es celebrar la entrega de los demás. Todo cambia cuando la muerte afecta a uno mismo. José María Viñas. La ofrenda es nuestra propia vida. Una vida que se ofrece a Dios para el sacrificio, para nuestro propio sacrificio, tal como lo hizo Jesús. Significa dar la vida hasta la muerte. Jesús, por amor a nosotros, Él entregó su vida. Él se donó a sí mismo. Él fue la oblación, Él fue el cuerpo, Él fue la sangre. Y Jesús no dudó en ningún momento de darse por nosotros. Que tenía graves consecuencias, sí los tenía. Significaba morir. Morir por ti, por mí, morir por todos los hombres, las personas de este mundo, para que se puedan salvar. Entonces Jesús no solamente es un alimento físico, sino que también es un alimento espiritual. Tal vez el mejor ejemplo que podemos utilizar nosotros es el tiempo que estamos viviendo, la pandemia,
Y la pandemia nos ha forzado a nosotros a estar encerrados en nuestras casas en este tiempo de cuarentena, de cuidarnos para nuestro bienestar. Pero al mismo tiempo significa no ir a la iglesia, significa no participar de la misa, significa no participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces significaba que nosotros tenemos que quedarnos en casa y ver por vía tecnología, vamos a decirlo así, los medios de comunicación, una transmisión de la Eucaristía. Y ciertamente en ocasiones ustedes me han comentado, ay padre, es que no es lo mismo estar en casa, es que no es lo mismo la comunión espiritual. Ciertamente no lo es, pero tiene la misma validez. Lo acabamos de escuchar. Este sacerdote no tenía nada que ofrecer. Este sacerdote no tenía pan físico ni vino físico, pero tenía su cuerpo, tenía su propio cuerpo que le pertenece a Dios. Tenía su propia sangre que le pertenece a Dios. Es decir, tenía toda su vida para ofrecerle a Dios. Y esta celebración espiritual es la misma que nosotros hacemos en nuestros hogares. Eucaristía significa acción de gracias. Y es lo que vamos a ver en nuestro diccionario, que les había mostrado en este diccionario bíblico. Les voy a leer lo que dice la palabra Eucaristía, del griego Eucaristía, que significa acción de gracias, como nombre de la celebración del misterio cristiano, ya de la Didache, y como lo describía San Ignacio no de Loyola, San Ignacio del siglo III, de padre de la iglesia. ¿Ok? Entonces, Eucaristía significa acción de gracias. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha regalado, que nos ha dado. Le damos gracias a Dios por nuestra vida, le damos gracias a Dios por nuestro ministerio, le damos gracias a Dios por nuestra vocación. O sea, Dios es la fuente de nuestra vida toda, tanto corporal como espiritual. Por eso Jesús, en la última cena, le dio gracias a Dios por todo lo que el Padre le había dado, por todos los milagros que había recibido, que había hecho Jesús en nombre del Padre. Porque recuerden que Jesús también nos dice, todas las cosas que yo he hecho, las he hecho porque para gloria de mi Padre. No lo hice para mi gloria personal, sino para gloria del Padre. Es decir, en la acción de gracias, en la misa, no nos glorificamos a nosotros, glorificamos al Padre por medio de Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Glorificamos al Padre por medio de Jesucristo. Por eso, esta acción de gracias tiene que ser una acción de gracias que nunca pierda validez. Es decir, las misas no son misas que comienza y termina. No, es una misa continua, constantemente. Es una hasta la segunda venida de Jesucristo. Cuando nosotros celebremos, verá una segunda Eucaristía en el banquete de las bodas, la cual Jesús también nos habla, ¿no? Asimismo, recordando este término de acción de gracias, también nosotros debemos darle gracias a Dios por nuestra vida, pero sobre todo por nuestro servicio, porque recuerden que en la última cena, según la versión de San Juan, habla de un servicio, y es lo que nosotros vamos a ver aquí. Jesús en realidad no quiso ser pues un Dios que nos vino a mostrar que Él vino a que los sirvamos nosotros, o Jesús nunca dijo, como yo soy el Hijo de Dios, ustedes me tienen que servir. Nada, no dijo nada de estas cosas. Bien, en este libro, ¿verdad?, de Erich Metters, nos habla y nos da una explicación muy breve sobre el Evangelio de San Juan cuando habla de la última cena. Nos dice aquí, ¿verdad?, en el lavatorio de los pies. Es curioso que los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas no tengan este texto o esta versión donde aparece
Jesús lavándole los pies a los apóstoles. Solamente aparece en el Evangelio de San Juan. Entonces, Henrich nos dice y nos explica, el relato sobre el banquete pascual de Jesús con sus discípulos se abre en el Evangelio con el lavatorio de los pies. Los biblistas no coinciden en si hemos de suponer que Juan escribió sobre el lavatorio porque los sinópticos lo habían silenciado, o si el cuarto evangelista puso la narración sobre un lavatorio de los pies en lugar de la entrega del pan y del vino por parte de Jesús con las palabras: esto es mi cuerpo, este es mi sangre. Recuerden que aquí en el Evangelio de San Juan prácticamente enfoca más bien el lavatorio de los pies. En los otros evangelios de Marcos, Mateo y Lucas habla más bien: tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Esa fórmula es la misma que nosotros escuchamos en las misas dominicales o en las misas donde nosotros vamos, sobre todo en el momento de la consagración. Pero este evangelista nos coloca a San Juan de que no comienza en esa parte, sino que comienza en la parte donde Jesús lava los pies. ¿Y por qué? Vamos a ver, vamos a contextualizarnos, vamos a ir un poco a hacer memoria en la historia. Dice, en el Oriente Antiguo, el lavatorio de los pies era un servicio que presentaban los esclavos a sus amos. El dueño de la casa honraba a sus huéspedes haciéndoles quitar el calzado y lavándole los pies cuando entraban en su casa. Y esto lo podemos revisar en Génesis capítulo 18, versículo 4. Hasta tal punto que era ese lavatorio de los pies un cometido de los esclavos a un siervo judío. Incluso este servicio lo daba la mujer, sí que tenía que prestárselo a su marido y a los hijos e hijas a su padre, como algo que forma parte de las muestras de veneración y de respeto. De ahí que Pedro se negase con tanta energía a que Jesús le lavase los pies. Pero Jesús se lo explicó como símbolo de servicio más generoso. Entonces Jesús en la última cena no se coloca como el dueño de la casa, no se coloca como el poderoso de la cual muchos creían que era Jesús. O sea, no era el que vino a ser servido. Jesús asume esta actitud de esclavo, esta actitud de servicio, lavándole los pies a sus propios discípulos. Ahora, en la cultura judaica esto estaba equivocado. Claro, para el entendimiento de los apóstoles, esto estaba como que es inaceptable que el maestro nos lave a nosotros los pies, ¿no? Es como decir que yo les lave los pies a ustedes y ustedes me dirán: no, padre, no nos lave los pies, nosotros lo hacemos. Como algunas veces, yo recuerdo muchas ocasiones cuando nosotros tenemos fiesta y el padre quiere servir y siempre hay una beata que dice: no, padre, no lo haga, nosotros le vamos a hacer. Y entonces, ¿cómo el padre les va a dar el ejemplo de servicio si ustedes no le permiten al padre asumir su papel de Cristo? No estoy reclamando, simplemente estoy dando un ejemplo. Ok, continuando con nuestro tema. Este término de acción de gracias de Eucaristía, donde Jesús nos da su cuerpo y su sangre, ha prevalecido a lo largo de la historia y ha tenido un sentido muy importante. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando nosotros hablamos de la última cena, hablamos de la institución. Sí, Jesús instituye la Eucaristía y dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Y eso ustedes lo pueden revisar en los textos evangélicos de Mateo capítulo 26, versículos del 26 hasta el 28. También lo pueden ver clarito, verán lo que dice Jesús
en la carta de San Pablo a los Corintios. Ustedes pueden ir en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 hasta el 25. Y ahí podrán ver la fórmula de la institución. Pero además de una institución, la Eucaristía también es una unión. Es la novedad de la Eucaristía. Nosotros que seguimos al Señor de cerca, nosotros que intentamos pisar donde Él da sus pisadas, de seguirle, de ser esos discípulos que no miramos atrás, que somos esos discípulos que cargamos nuestra cruz y seguimos al Señor hasta las últimas consecuencias. Pero Eucaristía también significa comunión. ¿Qué significa comunión? Significa la unión estrecha con la vida de Dios. Es decir, aquel que es discípulo, que participa de la Eucaristía, cuando recibe el cuerpo de Cristo que nos da vida y la sangre de Cristo que nos salva, estamos uniendo nuestra vida a la de Dios. Se los pongo de esta manera. Mis manos se pueden separar, ¿verdad? Pero si yo le pongo una especie de brujita, ¿verdad? O un resistol, de esas que utilizan para los carros, y pego mis manos, ¿qué pasa? ¿Será que después yo pueda despegar mis manos? ¿Verdad que no? Se quedaría así para siempre. Pues la comunión es lo mismo. Jesús celebró la Eucaristía con sus discípulos y después de ese alimento, ellos quedaron unidos con Dios así, que no hay nada o no hubo nada que los pudiera separar. Permanecieron unidos para siempre. Nuestra participación como discípulos, como servidores, es lo mismo. Nosotros no somos los dueños, somos los que tenemos que lavar. El ejemplo de Jesús como Hijo de Dios, como dueño, Él manifiesta una igualdad entre todos los hermanos. Pero sin embargo, el que quiere ser más grande tiene que ser el servidor de todos. Jesús era el más importante, era el maestro, era el dueño, es el Hijo de Dios y sin embargo se coloca en una posición de esclavo. Es la misma imitación que nosotros tenemos que hacer. Somos ministros, pero no tenemos el título de ministros aquí y decir, ay, como yo soy ministro o ministra, me tienen que servir. Yo soy el que va a estar sentado y que me traigan todas las cosas. No. O yo soy sacerdote y que los ministros tengan que hacer su función y yo no voy a hacer nada. No. Jesús es el primero que dio el paso hacia el servicio. No es humillación, no es vergüenza servir, es todo lo contrario, es una glorificación a Dios. Es una unión estrecha con la vida de Dios y nunca separarnos de Él, nunca. Asimismo, cuando nosotros participamos de la Eucaristía, de la acción de gracias, y nos unimos a Dios para un servicio de nuestros hermanos, asimismo también nosotros recibimos un alimento espiritual. Ciertamente la Eucaristía es una parte física donde nosotros comemos el cuerpo real de Cristo en la Eucaristía y bebemos su sangre real en el cáliz, pero también es un alimento espiritual, porque el alimento real de Cristo se da en una aceptación total, de unión con la vida de Cristo. Y no estoy muy seguro si muchas personas realmente pudieran comprender o entender que esta unión se da, ¿verdad? Solamente cuando yo tengo la predisposición de aceptar totalmente a Cristo en mi vida. O sea, es una entrega sin reservas. Así de sencillo, es una entrega sin reservas. ¿Ya? Entonces, como lo dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica, disculpen que yo me esté moviendo porque tengo todos los libros amontonados aquí, entonces me tengo que mover. Ok,
Si nosotros tomamos nuestro catecismo de la Iglesia Católica y nos vamos en el apartado o en el numeral 1337, vamos a leer lo siguiente. Nos dice: el Señor, habiendo amado a los suyos, es decir, a los discípulos y a todos aquellos que seguían, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar al Padre. En el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su propia Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Vio? Entonces, es muy lindo escuchar estos textos que nos hablan a nosotros sobre la Eucaristía. Jesús no estuvo loco, Jesús no se le ocurrió decir, ay, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué les voy a dejar como recuerdo? Y el mejor recuerdo que nos pudo dejar, la mejor memoria que pudo entregarnos Jesús, es la celebración de la pasión, de la muerte y de su resurrección, que es lo que nosotros llamamos la Santa Misa, ¿no? Misa quiere decir vayan al anuncio, o sea, terminó la explicación de la palabra de Dios, la participación espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo, y luego misa est. Misa est en latín traducido al español significa vayan por el mundo, es decir, es un envío, vayan a anunciar lo que escucharon. Pero muchas veces nosotros pensamos que misa significa, la misa terminó, ahora sí, ya me voy a ver a mi novela, ya me voy a la playa, me voy a la fiesta, ya me voy como la misa ya terminó, entonces ya terminó. Pero el sentido real, el sentido verdadero de misa es el envío para anunciar lo que aprendimos en la Eucaristía. Nuestra experiencia que tuvimos al recibir al Señor en el cuerpo y en la sangre. Y así nosotros vamos experimentando siempre esta unión, esta comunión, este sentido de la memoria de Cristo. Recuerden que la misa no es una invención de la Iglesia, no es una invención de los santos, no, es un memorial. Es algo que Cristo dejó escrito en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Los textos que les había proporcionado nos habla de esto precisamente, de un memorial. Por eso nosotros lo vivimos. Pero es un memorial donde nos deja un mandamiento, tal como nosotros lo escuchamos. Y ese mandamiento es el mandamiento del amor. Entonces, San Pablo nos describe muy claro: el amor es servicial, el amor no tiene envidias, el amor no busca el mal, el amor siempre prevalece ante el mal, siempre. Entonces, el servicio a la cual nosotros somos llamados ministras de la Eucaristía, es vivir ese mandamiento del amor, es vivir esta unión. Cuando tú vayas a la Eucaristía, cuando tú vayas a la misa o escuches la misa, recuerda a esa brujita, ¿no? Y experimenta cuando tú unes tus manos a ver si te puedes despegar. Ciertamente no podrás, porque así como este ejemplo, así Dios nos llama a nosotros a vivir esta Eucaristía, este memorial, este mandamiento del amor, este llamado a servir a nuestros hermanos como ministros. Ministro también significa como el enviado, el que es responsable, el que representa, el embajador, podemos decirlo así, entre comillas, el embajador. Nosotros llegamos en nombre de, vengo en nombre de, soy enviado en nombre de. Entonces, eso es lo maravilloso que nosotros podemos vivir como ministros de la Eucaristía. Por eso, cuando nosotros participamos
¿Por qué la participación de la Eucaristía es importante para el pueblo de Dios? Porque ustedes son parte de esta celebración. El sacerdote es el que preside, sí, pero quienes realmente celebran la Eucaristía somos todos, ¿verdad? Todas las personas que están allá es el pueblo de Dios. Todos nosotros participamos de este gran banquete. Entonces la Eucaristía en la acción de gracias se hace con el conjunto de personas que están presentes en el culto a Dios. Y entonces así se da el servicio de la cual nosotros somos llamados, ¿verdad? A conmemorar, a rezar para la salvación de las personas. Porque el propósito de Cristo no es condenar al mundo, es salvar al mundo. ¿Sí? Porque mismo Cristo lo dice en los evangelios, dice, yo he venido a salvar lo que se ha perdido, a buscar lo que se ha perdido. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que por mí el mundo se salve. Entonces no podemos llegar al Padre sin Jesucristo. Cristo es nuestra puerta. Cristo es el pastor que nos guía por cañadas donde hay aguas de fuente, donde nosotros podemos comer pasto verde, pasto fresco. Cristo es nuestra luz, Cristo es nuestra estrella. Entonces nosotros debemos seguir a este Jesús y nos los da a través de la Eucaristía. Bien, espero que no les haya confundido mucho con este texto. De lo contrario, ustedes tendrán sus preguntas, sus aclaraciones sobre este tema de la institución de la Eucaristía. Aquí en nuestro texto nos da unos ejercicios, me parece muy oportuno, sobre todo porque estamos viviendo una etapa bien difícil para muchos. Perdón, era mi teléfono que se conectó. Bueno, y les decía que nos da un ejercicio de una celebración. En realidad este ejercicio era como si pudiésemos, era celebrar una misa juntos, ¿verdad? Para hacer un poco de memoria de esta celebración de acción de gracias llamada misa. Pero como no podemos estar juntos, entonces ustedes pueden hacer como una especie de celebración en sus casas, ¿verdad? Donde ofrezcan su vida, como en el ejemplo del padre que no tenía pan, no tenía vino, pero que ofreció su propio cuerpo, ofreció su propia sangre, o sea, ofreció su propia vida a Dios. Y ciertamente nosotros somos sacerdotes por nuestro bautismo. Entonces en la celebración, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Ofrezcamos nuestra vida, ofrezcamos nuestra misión, ofrezcamos nuestra vocación a la cual Jesús nos hace partícipes y mensajeros enviados para nuestros hermanos en necesidad, bueno, hambrientos de la palabra de Dios, hambrientos de escuchar un mensaje de luz, de esperanza, de ánimo tal vez. Entonces yo creo que si nosotros practicamos, verá, esta celebración, podemos hacerlo en el entorno de nuestros familiares, podemos hacer un canto de entrada, podemos comenzar como comenzamos, verá, en el acto penitencial, podemos rezar el yo confieso y después podemos cantar el aleluya para la proclamación del evangelio, hacemos nuestra reflexión, presentamos nuestras oraciones a Dios, ¿verdad? Luego podemos hacer una pequeña oración, momentos de silencio, podemos una música de fondo, no sé, para interiorizar todo lo que nosotros estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que podemos ofrecerle a Dios. Hay que irnos en lo profundo de nuestro corazón e intentar buscar algo precioso que le podamos ofrecer a Dios. Y después podemos hacer un Padre Nuestro y simplemente pedir la bendición de Dios sobre la familia, sobre ustedes, sobre los que están presentes, que participan de esta Eucaristía. O bueno, la celebración de la palabra, ¿no? Que nosotros podemos también hacer partícipes desde la comunión espiritual.
porque la oración es eso, es un alimento espiritual. Entonces nos ayuda a nosotros a crecer como las plantitas que necesitan ser regadas para hacer una planta mucho más grande y tener un tronco pues bien firme en Cristo, que es nuestro Señor. Bien, entonces espero que puedan ustedes tener esta experiencia de la celebración. Y bueno, y con esto nosotros terminamos con nuestro tema del día de hoy, que habla sobre la institución de la Eucaristía. Y aquí tenemos unas preguntas que ustedes pueden responder. ¿La Eucaristía es un invento de la Iglesia o invento de quién? Podemos buscar los textos bíblicos que nos pueden ayudar. Otra pregunta es: ¿qué hacer para que Jesús hecho pan sea imprescindible en mi vida? O sea, que se convierta como el pilar de mi vida, algo importante para mí. ¿Cómo hacer para que esta misma experiencia se viva en las personas que me rodean? Es decir, mi familia, mis hijos, mi esposo, mis amigos, tal vez mis compañeros de trabajo para los que trabajan, y luego también cómo ayudar a estas personas en la comunidad parroquial. Comunidad parroquial quiere decir desde nuestros grupos que tenemos, grupos de catequesis familiar, Sagrado Corazón de Jesús, los sectores. Yo no lo sé, cómo nosotros podemos ayudar a las personas a ir comprendiendo la dimensión de esta conmemoración de la Eucaristía, que la Eucaristía no es solamente el pan y el vino que el Padre transforma, sino que tiene también una dimensión mucho más allá. No solamente se transforma el pan y el vino, también te transformas tú. ¿Y cómo te transformas? Porque es la acción del Espíritu de Dios que trabaja en ti, que habita en ti, que está en ti. Y así nosotros nos volvemos ofrendas para Dios, mi vida. Y esta vida ofrecida es una ofrenda que se une al único y verdadero Dios. Y cuando nosotros comemos el pan y bebemos el vino, entonces estamos siendo alimentados. Somos como estas ovejitas sedientas que van hacia las fuentes de agua viva, que nos vamos como ovejas buscando pasto para alimentar nuestra vida, alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Y así, esta es la experiencia que nosotros vivimos, pero hay que transmitirla, hay que hacer llegar, tenemos que ser como estos caminos, estas vías, estos caminos que llevan a muchas personas a encontrarse con este Jesús Eucaristía. Ciertamente nosotros tenemos un reto muy, muy grande en nuestras comunidades, en nuestras capillas, en nuestras celebraciones. Ciertamente una de esas es que muchas personas pues ni prestan atención, no escuchan, no participan, no se envuelven. Y esto tiene como un desafío muy grande, un desafío que se ha estado luchando por mucho tiempo. Pero vean, la experiencia de muchos en realidad ha ayudado a otros, y que esta experiencia nuestra ayude a otros a tener esta misma experiencia que nosotros tenemos con Jesús Eucaristía, ¿no? Con este Dios de amor, con este Dios de luz, con este Dios que nos devuelve la amistad con el Padre. Y es este Dios que nos da la oportunidad de buscar nuestra propia salvación. Entonces, mis queridos ministros de la Eucaristía, les agradezco por su atención. Espero que este video les ayude a ustedes a ir profundizando, a ir pensando más sobre la Eucaristía y tener preguntas tal vez que nosotros podamos compartir, que nosotros podamos dialogar y que nos pueda ayudar a aclarar nuestras inquietudes, ¿ya? Entonces, pues vamos a pedirle a Dios que nos siga acompañando, nos siga iluminando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen bien, que la Virgen les acompañe, que la Virgen les bendiga, los cubre con su manto a ustedes y a toda su familia. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.